Qué bueno es encontrarnos nuevamente el día de hoy. Estoy tan agradecido con el Señor porque nos ha estado permitiendo compartir de su palabra a través de este medio. Hay unas palabras que hemos estado viendo con respecto al tema de la depresión, algo que es importante, de qué manera en estos tiempos la depresión ha aumentado desafortunadamente. Y hemos visto que tanto en los cristianos como en no cristianos, la depresión ha estado haciendo estragos en la vida de cada uno de ellos. Recordaba una alabanza en estos días, una alabanza que me permite descansar en la presencia de Dios. Y esa alabanza me dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Así es, mis amados, la fidelidad de Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. En estas últimas 2 semanas hemos estado tocando el tema de la depresión. Y en la primera ocasión hablamos acerca de la depresión con respecto a lo que confesamos, que tiene algo muy grande que ver en medio de la depresión. Y dijimos que Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y que desafortunadamente muchos están comiendo del fruto de lo que han estado confesando continuamente. Hace un rato a alguien le comentaba que nosotros edificamos fortalezas a través de nuestras palabras. Y si fue con nuestras palabras que hemos edificado fortalezas, va a ser con nuestras palabras también que derrumbemos esas fortalezas. Y esas palabras que saldrán de nosotros serán esas palabras de vida, esa palabra que Dios tiene para tu vida y para la mía. La siguiente ocasión comentamos acerca de la depresión. Cuando hay culpa, la culpa nos llega a tener sentimientos y emociones que nos van deprimiendo. Y como vimos también que la mejor forma de salir adelante de ello era humillándonos delante de Dios, confesando nuestra culpa delante de Él, experimentando el perdón que el Señor Jesucristo ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario, porque fue ahí donde el Señor Jesús pagó todos nuestros pecados. Qué importante es aceptar el perdón de Dios, pero también qué importante es que tú te perdones a ti mismo cuando sabes que has fallado de alguna forma. La culpa puede ser debida a muchas cosas que tú has o que yo he podido cometer, pero de todas ellas, si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos de corazón, venimos delante de Dios en esa condición. Dios es fiel y justo para perdonar. Por eso el Señor nos dice muy claramente: el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y la misericordia de Dios está en esa sanidad que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. El día de hoy quiero hablarte acerca de un problema que desafortunadamente en la actualidad estamos viendo muy frecuentemente, y es la depresión ocasionada por la pérdida. En este tiempo hay gente que ha estado perdiendo familia, ha perdido trabajo, ha perdido la salud, ha perdido bienes, y todo eso ha venido a contribuir a que entren en estados depresivos. ¿Recuerdas? La depresión significa hundimiento, y la gente está hundida ahí en la tristeza, está hundida en el desánimo, está hundida en el poco deseo de vivir, y todo eso hace un círculo vicioso y los tiene en condiciones muy tristes. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 14, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Nosotros no sabemos en qué momento vamos a enfrentar un momento difícil en nuestras vidas. Ninguno de nosotros sabemos qué hay más adelante para nosotros. Pero lo que sí sabemos hoy
que podemos estar fortaleciendo nuestras vidas a través de la presencia de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y de esa manera hacer lo que dice el Señor aquí. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cuando tú y yo estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, fortalecidos, que la palabra sobreabunda en nosotros, nuestro ánimo estará en condiciones de poder soportar cualquier momento difícil el que podamos tú y yo enfrentar. Hay un ejemplo en las Escrituras que hoy quisiera compartir contigo. Un hombre que tú y yo conocemos y se llama Job. Job es un hombre que pasó por pérdidas muy tremendas en su vida. Quiero decirte que tuvo 3 pérdidas en el lapso muy corto de su vida. La primera pérdida por la que él pasó fue la pérdida de todos sus bienes. La segunda pérdida por la que él pasó fue la pérdida de sus hijos. ¿Sabes cuántos hijos tenía Job? Job tenía 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y el mismo día, Job perdió a sus 10 hijos. Esas fueron sus 2 primeras pérdidas. Pero posteriormente le vino a Job su tercera pérdida. Y la tercera pérdida de Job fue con respecto a su salud. La palabra de Dios declara que Job fue afectado por una enfermedad en su piel que lo cubría desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Una enfermedad terrible que producía molestias continuas en la vida de Job. Mis amados, si alguien podía tener motivos suficientes para entrar en un problema depresivo severo, era Job, enfrentando a estas 3 pérdidas tan terribles en corto tiempo. Hay algo que podemos encontrar en las Escrituras y que nos sirven para que tú y yo tomemos ejemplo de la vida de Job. Es verdad, Job se deprimió. Job estuvo pasando por momentos muy difíciles con lo que le sucedió a través de sus pérdidas. Pero Job nos enseña a través de sus pérdidas cosas importantes que tú y yo podemos hacer cuando estamos enfrentando momentos tan difíciles en nuestras vidas. Yo quiero llevarte al libro de Job. Y cuando Job tiene sus primeras 2 pérdidas, hay una actitud de Job que tú y yo debemos de tomar como ejemplo. Capítulo 1 del libro de Job, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amados, cuando Job recibe la noticia de la pérdida de todos sus bienes y de la pérdida de sus hijos, definitivamente, inmediatamente dio muestras de dolor, de un dolor tremendo en su vida. Pero mira lo que hace en el momento en que estás metido en ese gran dolor. La palabra de Dios nos dice, se postró en tierra y adoró a Dios. Podrás darte cuenta lo que significa que en medio de esa angustia, de ese dolor tan tremendo, tu primera intención sea humillarte delante de la presencia de Dios. Y no solamente humillarte, sino empezar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque de Él viene nuestro amparo. De Él viene la respuesta para nuestras vidas. Sí experimentó Job el dolor. Sí experimentó la tristeza. Pero por encima de ella, recordó que Dios es soberano y que Dios es el único capaz de poder traer contentamiento a tu vida y a la mía. Versículo 21, y dice la palabra de Dios, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Acababa de pasar por 2 tremendas pérdidas.
Cuando Job sufrió su pérdida de toda su economía, de todos sus bienes, inmediatamente dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada traje de bienes. Los bienes los adquirí aquí, pero cuando yo regrese a su presencia, ningún bien me voy a poder llevar. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová le había dado a sus hijos. Él le había llenado de esos hijos en un momento, pero también reconocía que Dios es soberano. Y cuando dice, Jehová quitó, inmediatamente sus labios empiezan a hablar palabra que viene a ser bendición para él también. Sea el nombre de Jehová bendito. No es una enseñanza para nuestras vidas. No es algo que debemos reflexionar en la vida de Job. De que después de pasar por tremenda situación, tomó en cuenta quién es el Dios soberano, quién es el único capaz de sacarnos adelante. Tuvo su momento para adorarle, tuvo su momento para bendecirle. Pero cuando tuvo la pérdida en su tercer pérdida, cuando pierde la salud, se enfrentó a un momento, aparte de perder la salud, un momento difícil. Hay ocasiones que los que están a tu alrededor, mi amado, no van a apoyar como tú esperas, no van a decir las cosas que tú estás necesitando. Quizás a lo mejor vienen y te dicen cosas que pueden aumentar el problema, la angustia, la depresión por la que estás pasando. Y eso fue lo que le sucedió a Job. En ese momento, cuando se ve con la pérdida de sus bienes y de sus hijos, y aparte ahora con la pérdida de su salud, entonces viene su esposa. En el capítulo 2, verso 9, y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Podrás tú comprender lo tremendo de estas palabras? Un hombre que está metido en tremenda situación, en ese dolor tan grande, en esa pérdida tan grande, y de saber que la única persona a su lado que puede compartir su dolor y su tristeza, en lugar de venir a darle una palabra de ánimo, una palabra que los ayude a los dos a salir adelante, viene y comparte palabras terribles para la vida de Job. Lo primero que le dice es, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Cosa que Job no hizo en ningún momento. Job bendijo a Dios. Hermano, bendice a Dios en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando el apóstol dice en la palabra de Dios, dad gracias a Dios por todo. No que le demos gracias a Dios porque estamos sufriendo, no que le demos gracias a Dios porque tenemos una pérdida, pero sí podemos decirle a Dios, gracias porque en medio de mi pérdida, en medio de mi dolor, tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, sé que pase lo que pase, vea lo que vea, tú me ayudarás a salir adelante. Lo que Job le contesta a su esposa en ese momento, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? Estamos acostumbrados a estar recibiendo bienes y a estar dando gracias simplemente por los bienes. Pero una enseñanza que recibimos de parte de Job también el día de hoy, que no importa los que te motiven, los que te inciten, los que te digan que es el tiempo de renegar del Dios en el que has creído, en todo momento, si tú mantienes tu fidelidad delante de Él, si en todo momento mantienes tu corazón delante de Él, la presencia de Dios en tu vida hará que tú puedas salir adelante de todas tus aflicciones. Por eso, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones es fundamental y sobre todo en momentos tan difíciles como lo es pasar por una pérdida. Mucha gente está pasando por pérdida en este momento y mucha gente se ha dejado caer en el dolor y la tristeza solamente. Se ha arrinconado en su sufrimiento
y ha estado alentando su depresión. Amados, hoy te invito para que no que niegues que estás sufriendo, no que niegues que hay dolor, no que niegues que hay pérdida, pero que en medio de todo lo que estás pasando hay un Dios todopoderoso, un Dios de amor y de misericordia, un Dios que es fiel, un Dios que se compadece de todas nuestras necesidades, un Dios que inspiró al apóstol Pablo para decir que Él es el Padre de toda consolación, que Él es suficiente para venir y consolarte en los momentos más difíciles de tu vida, en aquellos que estás doliéndote y sufriendo por una pérdida de cualquier tipo. Cuando la palabra de Dios nos invita a no afanarnos por nada, no tenemos por qué afanarnos en el dolor, no tenemos por qué afanarnos en la tristeza, no tenemos por qué afanarnos en la depresión. No nos afanemos por nada. Sean conocidas delante de Dios en oración todas esas necesidades en acción de ruego, de gracia. Mis amados, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestro corazón. Es una paz que viene de parte de Dios, una paz que está por encima de todas las circunstancias y de todas las situaciones. Esa paz a la que yo te invito el día de hoy. Sé que estás sufriendo, sé que ha habido dolor intenso en tu corazón, pero también sé que hay un Dios poderoso que está al pendiente de ti en todo momento, y que si tú y yo somos capaces de descansar en Él, podemos encontrar esos brazos amorosos en los que podemos sentir que nos está cobijando. Job tuvo momentos muy difíciles en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el verso 1, dijo: después de esto abrió su boca y maldijo su día y exclamó: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sí tuvo sus momentos difíciles, pero antes de entrar en esos momentos, obtuvo sus momentos para bendecir, adorar y humillarse delante de Dios. Y ese Dios del cual Job se humilló, a ese Dios al cual Job bendijo, fue ese Dios que sacó adelante a Job en su momento de toda su angustia, de todo su dolor y de toda su depresión. Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Si es así, quiero decirte que no importa lo profundo de la depresión, lo profundo del dolor, de ahí Dios es capaz de sacar tu vida y la mía. Quiero dejarte con este versículo que está en la palabra de Dios, en el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. La enseñanza de Job en medio de su dolor fue: sí me duele, sí estoy triste, pero confío en Dios. ¿Sabes cómo lo hizo? A través de su actitud. Ruego a Dios en esta hora que aquellos que nos estén viendo por este medio y que estén pasando por una pérdida de cualquier tipo, sepan que es un buen momento para humillarse delante de la presencia de Dios. Adorar a Dios y bendecir. Cerrar los oídos ante las palabras y las insinuaciones de otras personas que vengan a hacerte más estragos en medio de tu dolencia. Hazlas a un lado como Job fue capaz de hacerlo. Alaba a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora por cada uno de mis hermanos que estén pasando por momentos difíciles de depresión por una pérdida. Amado Espíritu Santo, hazte presente en sus vidas y dales a conocer que en medio de su dolor y de su tristeza, tú estás presente para ayudarlos a salir adelante. Que Dios te bendiga.